Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este curso de Informática 1. El día de hoy, el tema que nos compete son las hojas de cálculo. ¿Qué son las hojas de cálculo? ¿Dónde se originaron? ¿Cómo se usan? Etcétera, etcétera. Ya dentro del aula les había comentado, les había puesto algunos videos de cómo funciona una hoja de cálculo, qué es una hoja de cálculo y cómo hacer un libro que es el conjunto de filas y columnas. Vamos a dar un poquito más de explicación acerca de este tema. Es un tema que de pronto no cualquier persona la utiliza, una hoja de cálculo. De pronto algunas personas como los que se dedican más a la contabilidad son las personas que utilizan más este tipo de herramientas. Hay una variedad de hojas de cálculo, sin embargo, el que más se utiliza es el Excel de Microsoft. También Google tiene su propia hoja de cálculo y Apple también tiene su propia hoja de cálculo y una gran cantidad de, de compañías tienen su propio software de hojas de cálculo. Vamos a presentar pantalla para ver un poquito más de esta clase. Una hoja de cálculo. Aquí vemos a esta chica que está en su computadora y tiene una gran cantidad de filas y columnas en las cuales tiene una gran cantidad de números. Las columnas son los que están así como que vertical y las filas de manera horizontal. Una hoja de cálculo es un tipo particular de software que te permite ingresar datos generalmente numéricos o de texto en celdas integrantes de una matriz de filas y columnas para ingresar y manipular datos. Para manipular datos, computarlos, analizarlos, crear resúmenes, modelos, gráficos e informes. Podrás almacenar, computar y analizar esos datos, crear resúmenes, modelos, gráficos e informes. Las hojas de cálculo nos facilitan mucho el trabajo. Operaciones altamente repetitivas pueden automatizarse a través de una hoja de cálculo, ahorrándonos tiempo, esfuerzo y dinero. Sobre todo tiempo, porque de pronto si hacemos todas esas tipos de operaciones a mano, pues sí nos va a llevar una gran cantidad de tiempo y evidentemente el esfuerzo. El software de hojas de cálculo ha encontrado gran aceptación en empresas, ambientes académicos y en los hogares. Hoy en día es muy extraño encontrar una empresa donde no se haga un uso literal de una hoja de cálculo, por pequeña que sea. Regularmente, alguna persona o las personas que utilizan las hojas de cálculo la utilizan para fines de uso profesional, quizás para uso académico, pero la utilizan más la gran mayoría de empresas. Esto lo usan mucho los contadores. Pero sin embargo, hay muchas funciones o usos. Las funciones, usos y aplicaciones de las hojas de cálculo son ilimitados. Cualquier área del conocimiento puede hacer uso de ellas. La aplicación de métodos cuantitativos de análisis de datos, estadísticas, pronósticos, simulaciones, cuadros, resúmenes, gráficos, son todas estas las tareas que se pueden desarrollar con este tipo de software. Quizás eh, como nosotros no estamos tan inmiscuidos en este tipo de sistema de hoja de cálculo porque no somos contadores,
quizás no la utilizamos tanto. Sin embargo, aquí hay una lista breve de los usos de una hoja de cálculo: elaboración de presupuestos institucionales, empresariales, domésticos, elaboración y presentación de estados financieros, planificación y modelado de escenarios de ventas, costos, mercadeo, facturación, es súper importante la facturación y el cálculo de nómina en las grandes empresas, predicciones, pronósticos y simulaciones, operaciones aritméticas, análisis económicos y econométricos, modelos financieros y análisis financiero, análisis estadísticos, descriptivos e inferenciales, creación de gráficos, dispersión, tendencias, barras y bueno, tortas, no sé por qué lo pusieron aquí. Base de datos, resúmenes, vamos a borrarlo. Resúmenes, reportes, análisis para la toma de decisiones. Regularmente nosotros bueno, ustedes que son estudiantes y yo como maestro, utilizo solamente la hoja de cálculo para hacer operaciones matemáticas de suma y resta. No la utilizo para otra cosa más. Y evidentemente para tener información de lo que quizás hago en cuanto a las calificaciones y quizá también para uso personal. Conociendo la hoja de cálculo. Una hoja de cálculo se compone de columnas identificadas con letras y filas marcadas con números. Ya les había comentado que filas son en forma horizontal y columnas en forma vertical, y el cruce de la fila y de la columna es llamado celda. El número de filas y columnas de una sola hoja de cálculo varía según el programa usado e incluso la versión. Excel, por ejemplo, tiene 1.048.576 filas y 16.384 columnas, lo que determina, es decir, la intersección de todas estas en 17.179.184 celdas, es decir, una gran cantidad de celdas que evidentemente son mucho más que suficientes para poder hacer un libro o una hoja de datos. Las celdas entonces son una unidad de información básica. Cada celda es direccionada con coordenadas que vienen de la información de la columna y la fila. Es decir, como la celda 3 hace alusión a la columna A, fila 3, o celda G25. Ahora, como ya les había comentado, tenemos diferentes hojas de cálculo en el mercado. La más importante o la que más usada es de Microsoft, la de Excel. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el Microsoft Excel. Tenemos aquí la hoja de cálculo de Google Spreadsheets, que evidentemente es una casi copia de lo que es Microsoft Excel, pero pues también la podemos utilizar. Y la de Apple, que se llama Numbers. Evidentemente vamos a utilizar la que nos quede más a la mano para poder hacer nuestras operaciones matemáticas. Ahora vamos a ver una pequeña presentación para explicar un poquito mejor lo que son las hojas de cálculo. Una hoja de cálculo planilla electrónica es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, las cuales se suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas. Es lo que habíamos explicado anteriormente. En 1971 se creó el concepto de una hoja de cálculo electrónica en el artículo Budgeting Models and System Simulation de Richard Mateschitz.
Pardo y Lauron merecen parte del crédito de este tipo de programas y de hecho intentaron patentar en Estados Unidos algunos de los algoritmos en 1970. ¿Quién fue el verdadero inventor de la hoja de cálculo? Dan Bricklin es el inventor generalmente aceptado de las hojas de cálculo. Bricklin contó la historia de un profesor de la universidad que hizo una tabla de cálculos en una pizarra. Cuando el profesor encontró un error, tuvo que borrar y reescribir una gran cantidad de pasos de forma muy tediosa, impulsando a Bricklin a pensar que podría replicar el proceso en un computador, usando el paradigma tablero hoja de cálculo para ver los resultados de las fórmulas que intervenían en el proceso. Es decir, fue una idea que se le vino a la mente de la vida cotidiana. Aquí vemos una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Y vamos a ver un video súper pequeñísimo de una explicación de que para qué sirven las hojas de cálculo. Para eso sirven las hojas de cálculo. Entonces vamos a ver otro video pequeñísimo también de lo que es el Excel. Es una aplicación distribuida por la suite de Microsoft que se caracteriza por ser un software de hoja de cálculo utilizado en tareas financieras y contables. Es de aplicación para cualquier fórmula lógica y matemática. Excel es el programa de hoja de cálculo más utilizado del mundo y es parte de la suite Microsoft Office. Existen otros programas de hoja de cálculo en el mercado, pero Excel se ha convertido en el líder indiscutible. Excel te permite manipular datos de muchas maneras para que puedas crear presupuestos, gráficas, importar datos desde diferentes fuentes, realizar un análisis financiero, crear tableros de mando y muchas cosas más. Excel es una herramienta muy versátil y pronto vamos a estar haciendo uso de todo su potencial. Todo el trabajo que se realiza en Excel se guarda en un archivo, el cual también es conocido como libro, y aquí es donde viene el concepto más importante de esta lección, así que pon mucha atención a lo que voy a decir. Cada libro de Excel está formado por hojas, y cada hoja a su vez está dividida en múltiples celdas. Muchos usuarios nuevos de Excel se sienten intimidados al principio por estos términos, pero es de mucha importancia que los comprendas y que te familiarices pronto con ellos. Para ayudar en este proceso te mostraré cómo se reflejan estos conceptos dentro del programa. En la parte superior de la ventana puedes observar que de manera predeterminada Excel ha nombrado a este archivo como libro 1. Ese nombre lo podrás cambiar después, pero por ahora recuerda que un archivo de Excel también es conocido como un libro. Ahora observa la parte inferior izquierda de la ventana y notarás unas pestañas con los nombres hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Esto quiere decir que este libro tiene 3 hojas. Después aprenderemos a eliminar alguna de ellas o a agregar más hojas. Solo recuerda que un libro puede estar formado por una o por más hojas. Finalmente observa que la parte central de la pantalla es una cuadrícula que forma pequeños recuadros. Cada uno de estos recuadros es conocido como celda. Para moverte entre dichas celdas puedes utilizar las flechas del teclado, ya sea para moverte hacia arriba o para moverte hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Así que no olvides este concepto básico de Excel. Un libro está formado por hojas y cada hoja está dividida en celdas. Pues muy bien, este es como que el Excel, los antecedentes del Excel.
que utilizaban las computadoras anteriormente. Bueno, este es un dato curioso que no lo vamos a ver porque está muy largo. Y pues bueno, pues esto es básicamente lo que fue una presentación en Prezi del Excel. Entonces, básicamente conocimos lo que era una hoja de Excel, conocimos de que hay otros tipos de aplicaciones para hojas de cálculo. Es algo súper sencillo utilizarlo, sin embargo, si queremos hacer operaciones un poquito más complicadas, pues evidentemente le debemos de invertir más tiempo en poder entender un poco más el Excel, ¿sí? Como yo les había comentado, eh, dentro del aula, ya les coloqué ahí varios videos interesantes para poder hacer un libro en esta aplicación de hojas de cálculo. Como les digo, esto yo creo que lo utilizan mucho los administradores, los contadores y las personas que tengan pequeños negocios. Regularmente, pues nosotros, la gente común y corriente, casi no utilizamos el Excel. Sin embargo, pues bueno, es evidente que con esta materia informática uno, todos o cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, debemos de saber y conocer el Excel para que en futuras ocasiones lo podamos aplicar. Me decía Cecilia que tú, al igual que yo, pues casi no utilizamos el Excel, pues yo lo mío es un poquito más en cuanto a comunicación, no tanto en matemáticas, pero cuéntame un poquito de tu experiencia, Cecilia, por favor, con el Excel. Sí, como le comentaba ahorita, casi no, pues no estoy familiarizada con la hoja, pero justo en este año la utilicé por primera vez, primero por cuestiones de la escuela de mi niña, tuve que llenar, no recuerdo qué, pero me mandaron tal cual la hoja prehecha y yo tenía que llenarla. Y pues no sabía ni cómo llenarla ni nada y me puse a ver tutoriales y ya medio la llené. Y en una ocasión en tarea de nuevas tecnologías me encargaron realizar una hoja sobre los contagios del COVID, si mal no recuerdo, y fue la segunda vez que la utilicé y pues ya un poco más. Si bien no está complicado ni difícil, pero si no, pues si no le sabes así, pues sí se te complica un poco. Pero Como, es muy fácil de usarla. y como ves demasiadas celdas, demasiados números así, como que demasiados recuadros y de pronto eh, como que te apantalla tantas cosas, tanta información. Sin embargo, como todo, si ya le vas dando un poquito a la práctica, pues es evidente que vas a agarrar un poquito más de inteligencia para poder hacerla, o sea, para poder rellenarla y para poder hacer las fórmulas. Y evidentemente, pues ya para las próximas veces que nos encarguen o que te encarguen hacer algo, pues ya lo vas a poder hacer de una mejor manera. Así es, uno se asusta porque aparentemente se ve como que bien complicado y dices tú, ay, ¿a qué le voy a mover? Y si le pico y se me ponen otros números o qué sé yo, pero como dice usted, nada más es de que uno practique y pues la práctica hace al maestro, como dicen por ahí. Ujú. Excelente, Cecilia, no, muy bien. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que te conectaste. Y pues bueno, no creo que sea de mucha dificultad que pueda ser tu actividad del glosario de esta semana. Y como te comento, yo creo que mañana debo de estar subiendo ya la actividad del trabajo final, pues para que tú y para que todos los demás ya la empiecen a hacer y que evidentemente tengan una muy buena calificación. Ok, profe, perfecto. Bueno, Silvia, si no hay ningún tipo de pregunta, pues es un placer haber estado aquí y pues muchas gracias y mucha suerte pues para tus próximos trabajos y exámenes. Muchas gracias, profesor. No, ni ninguna duda. Muchas gracias. Que pase bonita noche. Igualmente, hasta luego. Bye, gracias. Hasta luego. Bye.